une alguien más. Y si no, mientras les platico la dinámica, hago la presentación del ponente. Al finalizar la exposición, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si el tiempo nos lo permite, 3, 4 preguntas con respuesta. Y si no, vía correo electrónico, ustedes en el chat nos pueden escribir y por correo les enviamos sus respuestas. Mi nombre es Patricia Laz. Les comentaba, les presento al maestro Fernando Reina. Él será nuestro ponente el día de hoy. Les hablaré de su semblanza. Fernando Reina es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas, Proyectos de Inversión, Reingeniería de Procesos y Sistemas en el ITAM, en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE, en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector del agua, ha sido coordinador, editor y coeditor de libros y autor de capítulo de libros y artículos sobre la materia, responsable técnico para eventos nacionales e internacionales. Actualmente es director de proyectos en políticas públicas de agua, gestión del conocimiento del agua. Bien, pues los dejo con el maestro Fernando Reina y adelante, bienvenidos. Ay, qué horror, en serio, es que se pone uno nervioso cuando pasa ese tipo de cosas. Pero bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Lagos. A todos ustedes, muchísimas gracias por el tiempo que nos están regalando, por su generosidad en compartir este espacio que hemos creado en AGBO para poder intercambiar algunos temas que nos parecen relevantes para la comunidad que está interesada en la gestión del agua. En esta ocasión vamos a platicar de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, que es el texto numérico, el texto del libro, el texto de los números que los que nos dedicamos a los temas de gobierno, pues no solamente a esto, sino a los temas que tienen que ver con el conocimiento de cómo se comportan los fenómenos sociodemográficos en el país, económicos o de otra índole, nos interesan, que es el censo, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a platicar sobre qué ha pasado en los últimos 10 años en materia de servicios públicos en vivienda, en los servicios públicos fundamentales de agua potable, de drenaje y de saneamiento. Y vamos a ver cuáles serán algunas estrategias que podrían ser utilizadas por algunos de los participantes, si es que están ustedes trabajando en algún organismo operador, o por interesados en el tema, si trabajan en el sector, cómo pueden utilizar esta información tan valiosa que es resultado de un esfuerzo muy importante que se realiza cada 10 años en el país, que es el Censo de Población y Vivienda. También para la gente que trabaja en empresas del sector, gente que trabaja directamente como proveedora de bienes o como prestadora de servicios, conocer cómo está el país en general y con conocer estas variables que vemos en su comportamiento a lo largo del tiempo, cómo pueden utilizarlas para lograr tener una mejor aproximación a la realidad nacional. Entonces, si me permiten, voy a compartirles una presentación que he preparado para la ocasión y estaremos trabajando en ello. Déjenme un segundito. La presento porque... Listo. Ahora sí. Tanto rollo déjenme, no sé si ya están viendo la pantalla, creo que no, entonces la presentación, no, sí, ya está acá. Todo bien, licenciado. Ok. Ya la pueden ver, ¿no? Sí, listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a trabajar sobre un texto que les comentaba, fundamental en tema de conocimiento del país, ¿no? Que es el censo. El censo es uno de los instrumentos de gestión pública más importantes, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de textos fundamentales en la gestión pública
de un país, que por un lado son la parte de las leyes, las normas, y por otro lado tiene que ver con los números, como las cantidades, las cuantidades, las cualidades de estas poblaciones a las que esta norma responden. Entonces, en el caso de nuestro país, evidentemente que el conocimiento del censo se equipara, solamente es una analogía con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del peso que tiene y de la potencia sobre la toma de decisiones, sobre la planeación, sobre la ejecución, sobre la evaluación de los programas gubernamentales. Entonces, el censo es realmente una de las herramientas más poderosas que tenemos en materia de conocimiento numérico de un fenómeno tan complejo como es la demografía, o es la construcción de infraestructuras que tienen que ver o están relacionados con la población. Aquí nada más, simplemente para digamos, poner en perspectiva, les pongo un par de definiciones fundamentales y que tienen que ver con la importancia de este esfuerzo nacional con otros ejercicios estadísticos que tienen una gran relevancia y que también nos sirven para poder evaluar, para poder tener el pulso de las cosas que suceden en la realidad, cómo allegarnos o cómo acercarnos a estos fenómenos complejos, ¿no? Por un lado tenemos el censo. Los censos son el instrumento más importante que puede tener una persona que se dedica al estudio de los fenómenos a través de los números. El segundo es una muestra. Es una muestra de este fenómeno más complejo que es el censo. Por un lado tenemos toda la población y por otro lado tenemos las muestras. Hay unos países que utilizan ya para cuestiones, digamos, de conocimiento general de sus poblaciones y de su comportamiento sociodemográfico ya muestras de poblaciones, ¿no? La sofisticación de las muestras ha llegado a un nivel tal que nos permite tener inferencias muy certeras, muy válidas respecto a la población, con una precisión que realmente es impresionante. Sin embargo, el censo nos permite llegar al individuo casi, ¿no? Nos permite llegar a la parte más pequeña de este gran universo, en este caso, de componentes, de este conjunto de componentes que conforman un país, que es a la persona, al individuo, y donde vive, a la vivienda, y cómo es su vivienda, ¿no? Cosa que la muestra nos permite tener generalidades, ¿no? Muy certeras, muy sólidas, y que nos permiten hacer también inferencias también certeras y sólidas. Sin embargo, a diferencia del censo, las muestras solamente nos dan características generales. Entonces, esto es muy importante porque normalmente no tenemos acceso a este tipo de información completa de poblaciones, ¿no? Los que se dedican a las ciencias sociales sabemos que siempre tenemos que trabajar con muestras de poblaciones o de fenómenos, y los que se dedican digamos, a las ciencias naturales, las ciencias duras, también trabajan con muestras poblacionales, ¿no? Entonces, ya tener una base de datos, un conjunto de datos que tenga a toda la población, se convierte realmente en una oportunidad única para comprender fenómenos tan complejos. Y esto tiene que ver no solamente con la magnitud de la población, ¿no? En este caso, por ejemplo, población es un equivalente a lo que en estadística se conoce como población, como un conjunto de datos. En este caso, los censos de población y vivienda son, en términos menos nominativos, son el conjunto, todo el conjunto de personas que habitan en el país en un momento determinado. A todo ese conjunto de personas podemos llegar y saber exactamente dónde viven, cómo viven, qué edad tienen, tienen empleo, tienen qué tipo de nivel educativo han adquirido, cómo es su vivienda, de qué materiales, qué tipo de servicios. Es impresionante, ¿no? Podemos llegar, sin duda, y de hecho, para conocer este tipo de variables sociodemográficas se utilizan conteos cada quinquenio entre censo y censo. Sin embargo, la precisión y la riqueza que tienen los censos, bueno, es impresionante, ¿no? Esto también tiene que ver con costo. Este censo, como muchos otros censos en el país, son extremadamente costosos.
El censo 2020 de población y vivienda costó cerca de 9,000 millones de pesos, ¿no? Toda la preparación del censo, la instrumentación, la recopilación, la codificación, el análisis de la información, es una brutalidad en tiempo y en esfuerzo para que la gente tengamos y dispongamos de un instrumento de conocimiento de una precisión importante. Entonces, ¿de qué va el censo? Primero, es importante saber que el censo no es una ocurrencia del gobierno, es un mandato constitucional, y la información que está en el censo es obligatoria, es mandatoria para los gobiernos que conforman nuestro país, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la base es la base que soporta la toma de decisiones. A partir del censo se toman decisiones de política, se toman acciones o medidas respecto a un fenómeno concreto, y es el censo el que provee la motivación suficiente para poder justificar una acción de gobierno. Entonces, por eso la idea de los datos oficiales. Normalmente cuando trabajamos en los gobiernos, por ejemplo, decimos, bueno, citamos la fuente de dónde vienen nuestros datos y decimos, son los datos oficiales, ¿no? En el caso de censo, es una de las características, ¿no? Que la información provista por las entidades de gobierno responsables de recopilar información, esa información se convierte en un instrumento válido para la toma, el diseño, de la toma de decisiones, el diseño de política, la evaluación de política, ¿no? Y también, bueno, también hay una ley, tenemos una ley nacional de información que también considera como una obligación, por parte de una obligación del Instituto Nacional de Estadística, hacer y realizar estos conteos de población, ¿no? Es una de sus principales obligaciones. Entonces, ¿el censo qué nos permite? Bueno, primero, por supuesto, captar toda la información posible respecto a cómo está el país, ¿no? Entonces tenemos que planeamos cómo vamos a ejecutar el censo, cuáles van a ser los instrumentos de captación, cómo lo compilo, evalúo, divulgo, cómo analizo todo esto a nivel geográfico más pequeño. Esto es muy importante, ¿no? Aquí estamos hablando que estamos llegando en muchos casos a nivel de manzana, ¿no? Es impresionante. Es como si tuviéramos un telescopio, ir acercándonos y entonces podemos ver la manzana. Evidentemente que cada uno de los cuestionarios nos darían chance de ver hasta la vivienda, pero tener acceso a las manzanas es realmente digamos, la posibilidad de conocer casi la entraña del país, ¿no? Entonces, esto es el censo, cómo es que va aterrizando, básicamente lo que va a ver el censo de la población, cuáles son sus características y, por supuesto, las viviendas, ¿no? Entonces, con esta información ya entonces sí podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la planeación, de la acción gubernamental, pero como les comentaba al inicio, también es información muy, muy importante para la gente que se dedica a proveer de bienes y servicios, saber cómo se están moviendo, vamos a suponer, en este caso, la población que se constituye en mercados, ¿no? Dónde están, qué están haciendo, cuáles son sus características, y entonces diseñar a partir del análisis de esta información estrategias que le permitan llegar a en este caso, en el caso del gobierno, a sus beneficiarios, o en el caso de las empresas, a sus clientes, ¿no? ¿De qué tamaño fue el esfuerzo? Bueno, pues imagínense, fueron 2.4 millones de manzanas que se visitaron, cerca de 45 millones de viviendas vamos a ver ahorita, ¿no? 210,000 localidades, todos los municipios del país, de todos los estados del país. Entonces, la cantidad de información que contiene el censo realmente es, para poner un tema, es monstruoso, es incomparable, ¿no? Entonces, la riqueza, la posibilidad de hacer cruces de información, de hacer segmentación, de lograr con esta información hacer o validar políticas o ya con un estudio un poco más longitudinal, a lo mejor hacer evaluaciones o hacer modelos predictivos o de correlaciones. Hay una infinidad de cosas útiles para que podemos hacer con el censo, ¿no? Entonces, aquí vamos a platicar un poco de las verdades que vamos a ver rapidísimo para que
no nos perdamos, el censo se hicieron el censo de población en este esfuerzo de conteo, el censo de población y vivienda, pues hicieron 3 encuestas, ¿no? Con sus respectivas muestras. Entonces, la información, las variables que se pueden llegar a tener en estos instrumentos de captación de la información es tal que, bueno, yo quise acotarlo aquí para que cuando estemos hablando de las variables que vamos a analizar en la materia de agua y de drenaje y saneamiento, sepamos un poco a qué nos referimos. Entonces, lo primero, la población, a la gente que van a entrevistar, a la gente que está en el lugar y que habita en el momento de la entrevista y que puede responder, ¿no? Es un habitante regular. Entonces, una persona de carne y hueso, que eso ya nos permite tener una idea del gran esfuerzo y de la solidez, robustez de la información que se produce, ¿no? La vivienda, que también es una unidad muestral también muy importante, cómo está definida, no es una cosa que a alguien se le ocurrió, sino define la vivienda, y en particular vamos a atender lo que es las viviendas particulares habitadas. Esto es porque vamos a ver en unos momentos por qué es tan importante conocer este número respecto a otras variables referentes a las propias viviendas, ¿no? Entonces, vamos a tener la vivienda como un espacio físico concreto definido, y de esas que están así, vamos a tomar aquellas, para cuestiones del censo, vamos a tomar aquellas que son viviendas particulares habitadas. En el caso de la agua entubada en viviendas, lo que vamos a tomar básicamente, tiene muchas variables, pero la que nos vamos a centrar básicamente es el agua entubada dentro de la vivienda. Esto es así porque, como vamos a ver también, si nos abrimos mucho en el espectro que tiene que ver con las definiciones en cuanto a qué corresponde el agua, podemos ver ahí cosas que no necesariamente contribuyen a la clarificación del fenómeno suministro de agua con otro tipo de fenómenos que ya quizá los números no lo dicen, pero que sí están implícitos, por ejemplo, con cuestiones de bienestar, con cuestiones de derechos humanos, en fin, con una serie de factores que tienen que ver. Me dan 30 segundos, tengo una llamada que no puedo, deme 30 segundos, no tardo naditita, porque si no, deme 30 segundos, por favor, no tardo nada. Un segundo, enseguida vuelve con nosotros el maestro Fernando Reina, por favor. Mientras tanto, les comento, no los puedo ver, pero bueno, les comento, tenemos 4 acunarios más, los siguientes jueves, igual el mismo horario, 18:30 horas. Va a estar con nosotros el doctor Ismael Aguilar, quien nos va a hablar sobre el tema. ¿Ya? Perdón. Perdón, enseguida. Volvemos a incorporar. Sí, perdón, lo que pasa es que me estaba entregando una cosa y no podía posponerla, entonces tuve que salir corriendo. Pero bueno, vamos a regresar. Perdón, son de las cosas de los gajes del oficio de trabajar en casa. Bueno, el asunto es lo siguiente. Entonces en materia de disponibilidad de agua, como les comentaba, básicamente vamos a ver el tema de agua entubada, que es un tema que es tremendamente importante, porque ya tiene implícito la posibilidad de que las personas puedan suministrarse en fuentes, digamos, seguras. No sé si estamos viendo la presentación. No, todavía no, licenciado. Ya. Creo que ahora sí, ¿no?
¿Sí? Ahora sí estamos en la presentación. Listo. Perdón, ¿eh? Les comentaba. Entonces, estas variables, si pueden ver ahí respecto a cómo se captó la información en cuanto al agua entubada en viviendas, bueno, tenemos el ámbito de disponibilidad del agua entubada, tenemos agua entubada dentro de la vivienda, agua entubada solo en el patio, en el terreno, agua entubada en el ámbito de la vivienda, no tener agua entubada o de plano no va a tener agua. Después tienen las fuentes, cómo llega esa agua a las casas, ¿no? Normalmente la gente que vivimos en ámbitos urbanos más consolidados, bueno, nosotros no nos preocupamos y casi es en automático que abrimos la llave y no nos preocupamos porque sabemos que viene el servicio público. Pero no todo viene del servicio público, ¿no? Entonces, también hay una serie de variables que describen las fuentes de abastecimiento. Tenemos al servicio público, los pozos comunitarios, tenemos a los pozos particulares, en pipa, de otra vivienda, el abastecimiento de agua de lluvia se ha considerado ya como una fuente de abastecimiento, o lo tienen de otro lugar, ¿no? Entonces, como pueden ver, es muy complejo, entonces es muy importante tratar de clarificar, de precisar las variables, porque después pues, se pueden prestar a confusiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, están las de acarreo igual, las que no tienen agua entubada, pues ahí vienen en pozo, llave comunitaria, otra vivienda, río arroyo, pipa, etc. Aquí es muy importante porque, déjenme les comento una de las expresiones que tuvo el exrelator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, cuando vino de visita en México, creo que en 2017, don Roberto Olivares seguramente se va a acordar muy bien de su expresión, que fue que México manejaba números muy alegres, ¿no? Y es que si uno ve ya en documentos internacionales, pues nuestras coberturas de agua potable y saneamiento pues, son muy altas. Estamos hablando de arriba de los 90%, ¿no? En ambos casos, y el relator Heller comentaba que eran números muy alegres, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la falta de definición. O sea, si yo pongo todo en la canasta, en una anécdota que no le voy a decir quién me la comentó, pero bueno, el que me la comentó, me está escuchando, él decía, bueno, es que en México todo el mundo ha resuelto su problema de agua, ¿no? No tenemos gente que esté muriendo de sed o cayéndose nunca por falta de agua, ¿no? Entonces, pero aquí es importante tratar de entender cuál es el fenómeno que estamos analizando y cuáles son las variables, en este caso numéricas, que me permiten explicar este fenómeno. En este caso, cuáles son aquellas que me van a permitir decir, esta es la cobertura que yo tengo en el país, ¿no? En el estado, en el municipio, en la localidad, de suministro de agua entubada de esta fuente, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a permitir clarificar muy bien y entender los números, ¿no? El caso de sanitario, este también es un tema muy importante porque en México bueno, en México y a nivel internacional, pero digamos que en México saneamiento y drenaje van pegados, ¿no? En este caso, el sanitario básicamente se refiere a cómo es que la gente o las personas, qué mecanismos, al mecanismo que utilizamos las personas para poder alejar las excretas humanas de manera segura, ¿no? Entonces, se ha considerado que el sanitario, ¿no? En este caso, que se tenga una taza de baño, que esté conectada a algún lugar de desalojo, se considera sanitario, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce en el mundo como saneamiento básico. No sé cómo logramos. Esto tiene muchas implicaciones ya en materia de salud, pero también tiene implicaciones en materia de servicios y en materia de calidad del agua, ¿no? Un mal manejo de las excretas humanas tiene impactos inmediatos en el entorno, pero en el entorno desde el punto de vista de salud, pero también tiene impactos en la calidad del agua, ¿no? Entonces, que sepamos qué pasa con el saneamiento en las localidades ayuda muchísimo al diseño de política. Esos son los tipos de saneamiento, cómo se ha definido, ¿no? Cómo es que los especialistas han definido, bueno, yo tengo sanitario con
descarga de agua, lo utilizo con la cubeta, no le puedo echar agua o ese tipo de cosas, ¿no? También tenemos si está conectado, o no está conectado a la República, si tenemos una fosa séptica, en fin, hay una serie de variables que nos van a permitir también entender el fenómeno tanto de saneamiento como de drenaje, ¿no? En este cuadro ustedes pueden ver en lo que es la clasificación, cómo se va de cada una de las variables que tiene el censo, ¿no? Cómo es que van entrando a efecto de que podamos entrar en cruces. Por ejemplo, tenemos como base la vivienda particular, si disponen de agua entubada o no disponen, ¿no? Y si disponen, está en la vivienda o sobre el terreno, si tienen esas dos, dónde se abastecen, en fin. Esta es una matriz que permite darnos una idea de la complejidad de la recolección de la información. Como todo esfuerzo que se hace en el caso de los censos, bueno, tiene que ver, es un ejército el que se despliega para poder captar la información, ¿no? Y hay errores de captura, tienen que haber métodos de verificación para que no haya duplicidades, para que la información llegue a tiempo, para que se pueda capturar adecuadamente. En fin, esto aparte de la complejidad técnica propiamente del censo, hay toda una complejidad técnica en materia de recolección de la información y después de procesamiento de la información, ¿no? Aparte de esas normales, ¿no? Les comentaba hace rato que el censo 2020 tuvo el censo como tal, pero también tuvo anexos tres encuestas, una que le llamaron un censo adicional, ¿no? Un cuestionario ampliado, ¿no? El cuestionario básico, y a este cuestionario también que recoge información, digamos, sociodemográfica, se le amplió alguna serie de preguntas, ¿no? Esta fue una muestra muy importante, estamos hablando que del universo de personas que fueron entrevistadas en el censo, este cuestionario empleado ocurrió más de 4 millones. Entonces, también la robustez de la información nos permite hacer inferencias muy buenas sobre qué está pasando. Y en este caso, son tres cosas que son muy importantes porque también da cuenta no solamente de la disponibilidad de agua, sino también de la calidad de los servicios posibles, ¿no? Por ejemplo, saber que se tiene un equipamiento para almacenar agua, nos permite saber si o al menos a preguntarnos, ¿no? ¿Tienen problemas en el suministro? O sea, ¿no reciben agua todos los días? ¿Hay un problema de escasez de agua? ¿No? ¿Están viviendo en zonas donde no hay redes? ¿No? O sea, hay una serie de preguntas que nos permiten saber con este tipo de variables qué está pasando. Entonces podemos juntar sin problema, por ejemplo, el tipo de abastecimiento con si disponen o no disponen de equipamiento para almacenar agua. Entonces, ese tipo de variables pueden ayudar a hacer preguntas que nos permitan encontrar posibles respuestas y, consecuentemente, la implementación de acciones, ¿no? En la última parte, que esto viene en el cuestionario ampliado, como se ve, dice bomba de agua. Y esto también es importante porque una de las cosas que tienen los servicios cuando no tienen no se dan cuenta de haber diseñados o tienen problemas en la operación, hay un sobrecosto que pagamos los usuarios, que es precisamente el sobrecosto de las bombas para poder operar el agua dentro de las viviendas, ¿no? Entonces, que también tenga esta variable adicional, pues nos da cuenta y tenemos un retrato ya no solamente de la gente, cuánta gente o cuántas viviendas, ¿no? Que es más propiamente dicho, porque son viviendas las que se están revisando, cuántas viviendas cuenta con el servicio y cómo puede ser ese servicio, ¿no? Entonces, el censo se va complementando y nos permite tener una visión mucho más robusta de lo que está pasando en el subsector agua y saneamiento. Bueno, estos son las muestras de los cuestionarios. Este es el cuestionario básico, ¿no? En esta parte no la alcanzan a ver muy pequeñita, pero bueno, están todas las preguntas referentes a la vivienda. Aquí básicamente son preguntas
referentes a la población, en fin, ¿no? Este es el ampliado, ¿no? Y este es uno que es muy importante y es muy interesante. Esta es una encuesta que se hizo a localidades menores de 2.500 habitantes, pero aquí tiene cosas que no tienen otras. Aquí están preguntando sobre servicios y uno de esos servicios es el saneamiento, ¿no? Entonces es muy interesante porque podemos ver ya no como una suposición cómo están las poblaciones pequeñitas, sino podemos tener una muy buena información de cómo están en materias específicas del subsector agua potable y saneamiento. Tienen redes, son mangueras, son pozos, tienen plantas de tratamiento, cómo son, no tienen plantas de tratamiento, no tratan el agua, en fin. Podemos tener una aproximación bastante buena sobre qué está pasando en localidades que, como vamos a ver ahorita, son muchísimas, ¿no? Entonces, ya entrando ya en materia, pues, ¿cuáles son los resultados que tenemos del censo? Esta es una analogía que me viene a la mente cuando pienso en el censo, es como observar el fenómeno a un nivel microscópico. Y aquí lo vamos a observar a nivel de vivienda, ¿no? Entonces, un poco sería cambiar el esquema de tratar de ver al país y al final ver a la localidad municipio, sino al revés, a partir del municipio o de la localidad municipio, poder ver al país, ¿no? Es un cambio de enfoque que la propia ley de planeación lo trae, ¿no? O sea, cómo es que se debe de crear los planes, que se crean a partir de las interacciones o del conocimiento de lo local para ir construyendo los planes, los programas que se desarrollen. En este caso, esta es la potencia del censo. Si nosotros podemos actuar y conocer a nivel local, evidentemente que podemos tener un mayor impacto en las acciones que se desarrollan. Entonces, este cambio de enfoque en el conocimiento de las situaciones que se tienen en materia de población y vivienda, pues nos da una gran riqueza porque nos permite actuar exactamente donde están sucediendo los fenómenos, ¿no? Y ahora sí, en materia de resultados. Evidentemente, bueno, ya todo el mundo conoce un poco la cantidad de personas que habitan en este país, ¿no? Este ha sido publicitado, 127 millones, se esperaba un poquito más, ¿no? Pero aquí vean cómo el censo nos empieza a dar información adicional. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Entonces, está en la parte de abajo, todas las gráficas, o muchas gráficas, excepto un par que realicé para este ejercicio, el crecimiento poblacional ha venido descendiendo de manera sostenida, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones, evidentemente, en las demandas de bienes y servicios en el gobierno, o de la demanda de bienes y servicios en general, ¿no? Nuestra población viene decreciendo, ¿no? No es una población pequeña, pero sí las tasas de crecimiento son menores respecto a las que teníamos en las décadas de los 70, que fueron la parte mucho más alta. Los últimos 20 años hemos venido decreciendo, ¿no? Aunque recuerden que cuando uno tiene una población de 100 millones, pues cada punto porcentual es 1 millón. Entonces, 1 millón de personas que se agreguen cada año, pues es mucha, ¿no? Ahora, esto es simplemente para ver un poco nuestra condición de género. Esto es una de las tantas variables sociodemográficas que el censo tiene. Aquí en este caso tenemos solamente de género, pero al interior, y esto es lo rico, al interior de las localidades, de los municipios, de estados, podemos ver las composiciones y podemos entender las diferencias que puede haber en cuanto a demandas, en cuanto a necesidades de las personas para un servicio, por ejemplo, el agua, ¿no? En el caso del agua, la perspectiva de género es muy importante porque a las mujeres se carga más la tarea de asegurarse de que exista o que se cuente con agua en casa. Entonces, quizá esto nos dé pauta ya a nivel local, cómo está compuesta, ¿no? Que es la ventaja, cómo está compuesta la población, y ver si efectivamente, ya con estudios más particulares, qué tanto de esa carga, ¿no? La tienen las mujeres, ¿no? Alguna vez algunos colegas que trabajan en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México me decían que gracias a las mujeres no hay revoluciones, ¿no? Que son las que se tienen que levantar a las 3 de la mañana para esperar que llegue un poco de agua, son las que cierran y bloquean las calles para que les den las pipas, en fin. Este tipo de componentes sociodemográficos también son muy importantes en el análisis y en el diseño de política, ¿no? Y si los tenemos a nivel localidad, pues mucho mejor, ¿no? Esta es la población a nivel federativa y aquí de estados. Y aquí lo que es interesante, aparte que en casi todos, como podrán ver, está creciendo la población, ¿no? Incluyendo la Ciudad de México,
eh, lo que estamos viendo es cómo es que creció, ¿no? La población en los últimos 10 años. En todos los estados crecieron un poquito más, pero lo que es importante aquí también es reflexionar en que esta misma información la podemos tener a nivel de municipio y a nivel de localidad. Entonces podemos muy bien saber no solamente cuántos son, ¿no? Sino cómo han venido creciendo en los últimos años, y esto nos permite hacer proyecciones sobre cuál sería la demanda futura de servicios, ¿no? Esa es una tasa de crecimiento por estados. Igual se ven, como pueden ver, hacia los últimos 10 años como que son muy suaves las variaciones, ¿no? Respecto al diseño anterior, pero al final del día todas siguen creciendo, ¿no? Esto también se puede obtener a nivel de municipio y a nivel de localidad, ¿no? Esta es una tabla muy importante y también se puede construir, ¿no? Con información estatal, ¿no? Vean, solamente en 145 localidades habitamos cerca del 50% de la población nacional. Es una brutalidad. Bueno, si pudiéramos hacer este ejercicio a nivel del estado, ¿cómo serían los estados? Porque las diferencias poblacionales, como les comentaba, también tienen impactos sobre la actividad de los gobiernos, sobre la actividad de las empresas, sobre la actividad de otros servicios distintos al agua potable. O sea, estamos hablando de necesidades educativas, de comercio, de esparcimiento, de transporte, vialidades, de seguridad, ¿no? Centros de distribución, en fin. Entonces, como podrán ver, es muy interesante esta gráfica porque nos permite ver cómo está desparramada y concentrada al mismo tiempo la población. Entonces, si esto lo podemos ubicar dentro de un estado y dentro del estado de mejor localidad, nos permite tener mucho mayor precisión respecto a cuáles son las actividades que pueden verse afectadas o ya están pegándonos o ya nos pasaron respecto a las posibilidades que tenemos para ofertar algún bien o un servicio, ¿no? Este es uno de los temas que les quería comentar y por eso mencioné viviendas. Si dan cuenta, las viviendas habitadas son las que al final del día son las que entraron en la contabilización de la población que habitaba en ese momento la vivienda, que son un número muy inferior, o no exagerado, pero sí inferior, respecto a todas las viviendas particulares construidas, ¿no? Esto tiene implicaciones que pueden ser desde planeación urbana, o sea, estamos caminando en construir viviendas, ¿no? Porque aparece es la explicación más plausible, porque hay otras variables dentro del propio censo que están demostrando que no hay una inmigración tan brutal dentro de los estados, ¿no? Sino, de hecho, por ejemplo, el tema de violencia es como el quinto o sexto de las razones por las que la gente está migrando. Pero si dan cuenta, estamos hablando de cerca de 8 millones de viviendas que están desocupadas, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento nada más, pero esas son las viviendas que habitadas en los estados. Esos 8 millones casi es el doble de todas las viviendas que fueron entrevistadas en el Estado de México o censadas en el Estado de México. El doble. Entonces, imaginen la cantidad de recursos que se están desperdiciando, se desperdiciaron o algo está pasando ahí porque, como les comentaba, una vivienda demanda muchos servicios. Entonces, estamos caminando bien o construir viviendas sin servicios o esas viviendas están ya abandonadas, necesito desarrollarlas, ¿qué necesitan para poder ocupar esa infraestructura habitacional? Es una brutalidad, o sea, 8 millones de viviendas, lo doble que tiene el Estado de México. Entonces, si lo podíamos hacer a nivel estado, municipio, localidad, quizá podemos encontrar áreas muy importantes para poder corregir, modificar, sincronizar nuestros planes de desarrollo urbano, ¿no? En este caso, las dinámicas poblacionales, el primer insumo que tienen los planeadores a nivel estatal, ¿no? Y municipal, para saber cómo se está moviendo la población y tratar de orientar, o sea, no dejar que se vaya solita, no solamente por los impactos que tiene en materia de costos de los servicios, sino de los impactos adicionales que puede tener, por ejemplo, en zonas de captación, en zonas de protección por reserva ecológica, en distancias de transporte entre un lugar a otro, en temas de violencia, en fin. Este tipo de variables sociodemográficas son muy importantes conocerlas y la ventaja, nuevamente, y perdón que reitere, pero podemos hacerlo a nivel municipal porque podemos conocer
qué está pasando dentro del municipio, pero también en las localidades que lo conforman, ¿no? Esta es básicamente tasa de crecimiento, seguimos creciendo, ¿no? Y esto otra vez tiene que ver con la idea de planeación. Si vienen creciendo las viviendas habitadas, quiere decir que va a tener una demanda importante de servicios. ¿Dónde están creciendo? Es parte del proceso de planeación. Muchas veces los operadores, por ejemplo, están tan clavados, ahora sí que están tan clavados en la operación que se clavan, o sea, se clavan físicamente, y no están sincronizados con los lugares donde se están desarrollando las viviendas, ¿no? De tal suerte que a veces solamente son oficinas de trámite donde se solicita un permiso, factibilidad le llaman, de suministro de agua y tan, ¿no? No, aquí la idea sería que caminaran juntos con las áreas de planeación para que fueran y no tuviéramos estas brechas importantes entre lo que son las viviendas y sus servicios asociados, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos ya? Vamos entrando en materia. Ahora sí ya vimos las viviendas, vimos la importancia que tienen, cómo son, y son las orientadoras en muchos casos, tanto la población, digamos, la población va creciendo y cómo va orientando la demanda de vivienda, ¿no? Este es un gráfico que muestra en los últimos 30 años cómo ha venido creciendo las disponibilidades de agua entubada, que es muy importante el concepto de agua entubada. Una de las principales discusiones que recuerdo cuando yo ingresé al sector del agua hace algunos años es que había una discusión importante entre agua entubada o agua potable, la que llevan las tuberías, ¿no? Cuando uno conoce la norma 127 se da cuenta que sí, efectivamente es agua entubada. Pero lo que es importante aquí es que ya hay un concepto que yo puedo ya tomarlo ahora sí como real. ¿Cuál es el concepto que voy a tomar yo, la variable que voy a tomar para poder analizar el fenómeno de la provisión de los servicios de agua? Es disponibilidad de agua entubada. ¿Qué viviendas disponen de agua entubada en su casa? Aquí vamos a tener un problema que lo vamos a platicar, pero al menos ya tengo un concepto general, agua entubada. Entonces, como podrán ver, va creciendo de manera sostenida el agua entubada en vivienda. En terreno, que es un tema que para muchos de nosotros nos puede parecer un poco no familiar, pero cuando se conocen otras realidades, tener agua en el terreno tiene muchísimas implicaciones en términos de bienestar, ¿no? O sea, no es lo mismo levantarse a las 2 de la mañana por un vaso de agua a la cocina, que levantarse a las 2 de la mañana, salir de su casa, ¿no? Porque recuerden, las viviendas son espacios físicos independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Salirse al patio y buscar la llave, abrir la llavecita, sacar el vaso de agua y regresarse a la casa, igual para ir al baño, ¿no? Entonces, como podrán ver, aunque hemos venido creciendo de manera importante, a menos sostenida, en manera de agua entubada dentro de la vivienda, dentro del terreno se ha mantenido. O sea, tenemos viviendas que se nutren, se surten dentro de agua entubada, dentro del terreno, que aunque ya es un avance, quizá no sea suficiente, ¿no? Y hay gente que de plano no tiene agua entubada, aunque este número viene creciendo también de manera importante, ¿no? Ahora, ¿por qué les decía que era importante tratar de entender el concepto? Si yo veo el concepto de agua entubada, estos 27 millones, o ese 76% que me da el censo, bueno, si yo lo analizo, como podrán ver, ese 76% es ¿no? Pero aquí estoy mezclando. Está dentro del agua entubada, dentro de casa sí, pero tengo una que me provee el servicio público, otra que la traigo de un pozo comunitario, otra es un pozo particular, de una pipa, de otra vivienda, de la lluvia de otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este concepto está sumando todo. Entonces, si se suma todo, no es lo mismo tener 25 millones de viviendas con agua dentro de 25 millones de viviendas que dispone de agua dentro de la vivienda que 27 millones, ¿no? Igual, no es lo mismo que 4 millones estén en el terreno utilizando esa fuente que tengan 6 millones. Estas pequeñas variaciones son muy importantes porque estamos hablando de vivienda personas, o vivienda familias, de vivienda seres humanos, ¿no? Entonces, cuando uno hace ya el análisis de cómo se conforma este 77%, pues sí, es un número parecería bastante grande, ¿no? Pero si ya lo veo desagregado, pues ya veo que ese número, pues sí, suma cosas que quizá no están sumadas de manera correcta. Entonces, cuando alguien toma decisiones sobre un número que no es el correcto, quizá la decisión no sea la mejor, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, oye,
tengo 25 millones de personas o 25 millones de viviendas que no tienen agua entubada dentro de la vivienda, necesito trabajar para que las 10 lleguen. No es lo mismo que decir, oye, me faltan 7, me faltan 6, ¿no? Entonces, esto es muy importante en materia de toma de decisiones. Entonces, ya cuando estamos dentro del censo, sí podemos llegar a este nivel de detalle, ¿no? Entonces, por eso es la riqueza. Como ya se han identificado las variables, ya las sumatorias quizá no sean tan importantes en términos de análisis de la información. Las sumatorias o los grandes agregados son simplemente, digamos, como descriptivos de la información, pero ya para la formulación de política o su evaluación, sí tenemos que meternos a los resultados. Esta es la que no está entubada, ¿no? Las viviendas que no están entubadas no son menores, estamos hablando de 1.2 millones, el censo obtuvo más o menos 3.6 millones por vivienda en el país, entonces estamos hablando de cerca de 7 millones de personas que no tienen acceso a lo que se conoce como agua segura, o sea, ni siquiera tenemos la certeza de que puedan tener un suministro de manera permanente y seguro del agua. Entonces, es un número que pareciera así frío, pero ya estamos viendo que esto tiene que ver, quizá si lo identificamos a nivel ya de estado, de localidad, quizá encontremos núcleos donde que existan asentamientos humanos irregulares, donde existan zonas de marginación o de pobreza, y estos son lugares donde tenemos que ir a atender estos problemas, ¿no? Entonces, un poco, esta es la panorámica. Esta es una gráfica que desarrollé con los datos que les mostré. Bueno, son 35 millones de viviendas, que es el 35 millones de viviendas particulares habitadas, que es el 100%, de las que disponen agua entubada, que se proveen del servicio público, son 25 millones, ¿no? Lo que representa el 71.7%. Y 4 millones que disponen de agua entubada dentro del patio, que corresponden al 12%. ¿Qué pasa con la información tabular que nos da el censo, ¿no? Esta información tabular, pues es un agregado, ¿no? Entonces, solamente la gente que es especialista en temas del agua, bueno, podrá darse cuenta que no es lo mismo este agregado cuando se presenta que como cuando uno ya está en operación y dice, oye, es que sabes que esto no es tan real, no está reflejado, y quizá digan, no, es que a lo mejor el censo, ¿no? Se cometió un error. No, simplemente es un error de interpretación que la gente que ya trabaja el censo, pues tiene la obligación de tratar de proveer la mejor información disponible, ¿no? Como les comentaba, estos ya si le sumamos a esta variable de disponibilidad de agua en casa, ¿no? Si vemos ahora el equipamiento para almacenar agua, es muy interesante porque vean, el 64% de las viviendas en nuestro país tienen tinaco y 27 tienen una cisterna. Hay una definición, la pasé muy rápido, pero esta definición de cada una de las variables lo pueden encontrar, ¿no? Tanto que es agua entubada, etcétera, en el caso del tinaco, por qué se diferencia de la cisterna. Pero lo que nos da esta lámina o este dato es, tenemos problemas, o nos hace preguntarnos, tenemos problemas de suministro, tenemos problemas de disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos este gran porcentaje de viviendas con sistemas de almacenamiento, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el INTA, se hizo un análisis de algunas localidades y se determinó que uno de los elementos importantes en materia de equipamiento de las viviendas era el lugar donde almacenaban agua, ¿no? Entonces, ya tener un tinaco ya era muy importante, pero había gente que tenía a lo mejor un tambo, ¿no? Nosotros seguramente hemos visto más de una vivienda o un grupo de viviendas que tienen tambos fuera de algún lugar donde llega una pipa y la surte, por ejemplo, ¿no? Y al interior de las viviendas a lo mejor tienen cubetas o tienen otros recipientes menores, ¿no? Pero esto ya nos da cuenta de que tenemos algún problema que tenemos que investigar exactamente de qué se trata. Es un problema de continuidad. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, si analizáramos la ciudad una ciudad que tuviera por ejemplo, no sé, Monterrey, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, a ver qué tantos, teóricamente son estados ciudades que tienen un muy buen servicio, no deberían tener problemas de abastecimiento, si de almacenamiento, si el almacenamiento lo tengo que sumar el costo de la energía, quiere decir que
esos lugares con un buen servicio no deberían de tener estos porcentajes, ¿no? de almacenamiento. Son cosas o son preguntas que tendríamos que hacernos y tratar de responder, pero tenemos la información al menos para poderlo, digamos, realizar, ¿no? Son simplemente las cantidades que tenemos, son 22 millones de viviendas que tienen algún tinaco, ¿no? O cisterna. Y esto es muy importante porque ahí habrá que ver un numerito que también arrojó en los tabulares que presenta el censo, porque tiene un número ahí medio superior, 69%. La pregunta es binaria, ¿no? Aquí es, ¿tienes tinaco o tienes cisterna? ¿No? O sea, no hay vuelta. Entonces, estos no se podrían haber sumado. Sin embargo, quizá habría que analizarlos ya más a detalle, porque es muy probable que la gente que tiene cisterna pueda tener tinaco, ¿no? Entonces, esto puede variar en números, pero luego lo importante aquí es que es un número muy grande, ¿no? Casi 2/3 de la población tiene algún equipamiento para almacenar agua. Y este es en el caso de la bomba de agua, ¿no? O sea que no podría ser menor. Aquí son menos, bien son el 30%, ¿no? Pero tienen este artilugio que les permite gestionar el agua dentro de los hogares, ¿no? Que si lo sumamos al costo del servicio público de agua, bueno, tiene, solamente el servicio público que llega directamente a las tuberías, sino por otro tipo de mecanismos o de fuente de suministro. Sin embargo, también es un indicador de la calidad del servicio, un indicador quizá todavía muy, digamos, indirecto, pero sí nos puede dar una idea clara sobre qué está pasando, o al menos hacernos preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando con el servicio público? El servicio público suministro de agua. Ahora vamos a drenaje y saneamiento, ¿no? Entonces, primero, el caso de drenaje, ¿no? Igual, viviendas con la República, los que no tienen no están conectados o los que de plano no disponen, ¿no? Entonces, igual vemos tendencias, ¿no? En la parte en medio, pues igual no crece mucho, no se mantiene, digamos, muy estable, ¿no? Digo que no correspondería, por ejemplo, si estoy creciendo rápido en materia de la conexión en red pública, ¿por qué no crezco rápidamente en una fosa, la disminución de vivienda con fosa séptica, ¿no? En fin, hay una serie de preguntas que habría que hacerse, ¿no? Entonces, esta es la fotografía que se nos presenta, ¿no? Entonces, volvemos otra vez. ¿Cuánta gente? Yo tengo, y aquí ya están, digamos, puestos, ¿cuánta gente está conectada a la red pública, ¿no? Que es la que me interesaría trabajar en el caso de los servicios públicos. Esto es a nivel nacional, pero igual otra vez a nivel estatal y municipal puedo saber cómo está, ¿no? Entonces, esta composición ya me permite ver cómo es la diferencia entre la gente que tiene sanitario, ¿no? Porque, digo, hablar de que gente de 35 millones, 34 millones tienen sanitario. Y de esas 35 millones, 33 disponen de drenaje. Los números son extremadamente grandes, ¿no? Si recuerdan, cuando vimos agua, estábamos hablando de cerca de 27 millones de viviendas. El diferencial, pues, no se explica tan sencillo, ¿no? Si nosotros vemos tendencias globales o mundiales, vemos que siempre el agua potable va delante de las redes de drenaje, y quizá más o menos el de drenaje con los sanitarios van más o menos pegados, pero siempre van atrás de la red de agua potable, ¿no? Entonces, aquí pareciera que el fenómeno no es tan claro, ¿no? Se contabilizaron un número muy importante de viviendas con sanitario, y como vimos el sanitario, es el sanitario con taza, o intenta hacer baño, que descargue con agua, con una cubeta, etcétera, ¿no? Y también vemos el drenaje como hay una cantidad que sí está conectada a la República, pero hay una cantidad no despreciable, cerca de 6 millones de personas que no están conectados o de plano no tienen drenaje. Estamos hablando de un número importante, y recuerden que esto hay que multiplicarlo por 3.6 personas y ya sabemos la magnitud. Independientemente, digamos, del no bienestar de las personas, todos los impactos que tienen en materia de salud, en materia de calidad del agua por el mal manejo de las excretas humanas, ¿no? Estos básicamente son las personas que no disponen de drenaje, que como podrán ver es casi 1,5 millones de personas, que es un número mucho, muy respetable, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos ahora ya con
con esas, digamos, precisiones y este análisis, digamos, un poco a un segundo nivel, ya no del tabular, sino ya metiendo a los datos, cómo es que andamos en coberturas en el país. Bueno, las viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y que son surtidas o que se proveen a través de los servicios públicos son 29 millones, de los cuales 25 millones disponen directamente dentro de su vivienda y 4 millones lo disponen en el terreno, ¿no? Entonces, el 84% de la población en el país dispone de agua entubada en su casa y que es servida al mismo tiempo, ¿no?, por los servicios públicos de agua. En el caso del drenaje, igual tenemos 27 millones de hogares que descargan, o que son registrados, que descargan a la red pública. Y en el caso del sanitario, descargan a la red pública y que pueden estar conectados al drenaje, dado que sus sistemas digamos, de desalojo o son por descarga directa de agua o a través de una cubeta, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? O sea, son básicamente las comparativas de cómo se verían de manera gráfica. Y vamos a hacer ahora, muy rápido, porque ya no estamos en el tiempo, un poco una aproximación muy rápida, cómo podríamos analizar esto a nivel estatal y cómo nos podría utilizar. Aquí estamos utilizando dos estados y sus localidades, Aguascalientes y Quintana Roo. En este caso es Aguascalientes en agua potable, ¿no? Me pasé. Entonces aquí vamos las localidades, los municipios, ¿no? Esto lo pueden bajar a nivel de localidad. Cómo van disponiendo de agua entubada, ¿no? Dentro de la vivienda, etcétera. Entonces, este primer acercamiento se puede hacer a nivel localidad, y dentro de las localidades que son urbanas podemos entrar a las manzanas. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de los organismos operadores, porque muchos, generalmente tienen problemas de cobranza, y esta cobranza sucede por algo, y en algunos casos la solución que se ha buscado es el reemplazo de los padrones o la reelaboración de los padrones de usuarios, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que invertir en hacer un nuevo padrón, con conocer los datos puntuales del municipio, de la localidad que quiero ver, comparados con, digamos, este análisis que hicimos, cuáles son las que disponen directamente del servicio público, podría tener un número muy ajustado a la realidad. Comparado con mi padrón, podría yo determinar qué tan bueno, qué tan malo es, si merece o no la pena hacer un replanteamiento antes de erogar cualquier estudio, cualquier modificación a los padrones, ¿no? Pero también me permite ver dónde están creciendo las zonas digamos, que les falta agua, o dónde están creciendo las viviendas que no tienen el servicio de agua, o que tienen problemas de suministro. En fin, son datos muy interesantes que ya a nivel de municipio pueden ser aprovechados para poder tener procesos de planeación mucho más importantes, ¿no? Y en el último caso es en el caso de Quintana Roo, que es igual, este drenaje, y lo puse el caso del drenaje en Quintana Roo, porque como saben, el problema del drenaje de la red es muy importante por la afectación que está teniendo en la calidad del agua de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes disponen de drenaje, el total de las viviendas de Quintana Roo, aquí no sé, muchos de los platico para que un poco lo vean. En el caso de Benito Juárez, que es la zona urbana más importante, pues tiene una cobertura muy importante, que dispone de drenaje. Habrá que ver si efectivamente está conectado a la red pública o no. Pero hay otros lugares donde, por ejemplo, vamos a ver, que está Felipe Carrillo Puerto, tiene una diferencia sustancial. En fin, aquí lo relevante es que dependiendo de las, digamos, de las particularidades de cada uno de los estados, bueno, pues se puede hacer o trabajarlos para que nos provean de mayor información, nos orienten en el diseño ¿cómo se llama?, de las políticas o de acciones gubernamentales muy concretas, muy orientadas. Cada uno de los cuestionarios se levantó con coordenadas, entonces pueden ser utilizados y lograr construir
mapas con georreferencia. O sea, yo puedo ubicar casi la manzana, y no, entonces imagínense que se pudiese tener a nivel municipal o a nivel localidad mapeado dónde están mis servicios y cómo se van moviendo, ¿no? Eso sería muy interesante. Entonces, al final del día, la plática esta tuvo como objetivo precisamente lograr interesarlos, ¿no? En revisar este censo. El censo no es un documento con números más, sino que es una herramienta muy importante, básica para el análisis y el diseño de política, ¿no? Las variables, el contenido en cuanto a la dinámica demográfica, en la dinámica habitacional, la de los servicios, ¿no? Hay cosas muy interesantes dentro del censo que pueden ayudarle a la gente que diseña, la gente que ejecuta, a la gente que evalúa política, por ejemplo. Este es fundamental, pero también a la gente que toma decisiones. Un acercamiento al censo puede ayudar a darles una idea de cómo se está comportando, en este caso, el nivel micro, ¿no? En el caso, será genial, por ejemplo, que el presidente municipal supiera exactamente cómo está compuesto los manchones de las digamos, de las viviendas, ¿no? Cuáles son aquellas que están mejor, pues, mejor servidas, o cómo es que si hay una dinámica que no estoy controlando, si están invadiendo zonas. En fin, hay una serie de utilidades, de usos que el censo tiene, que ojalá, ¿no? Ojalá que puedan aprovecharlo. Digo, es un esfuerzo nacional brutal, ¿no? Costó 8,000, casi 9,000 millones de pesos, ¿no? Desarrollarlo. Y tiene una ventaja de que tiene un histórico. Entonces, y además es información de acceso público. Digo, por ahí, si está el doctor Ismael Aguilar, podrá comentarnos que es como medio tortuoso acceder al microdato, pero no deja de ser un instrumento muy valioso para obtener información y analizarla, ¿no? Entonces, yo les invito, ¿no? a que utilicen el censo, ¿no? Esto nos permite clarificar dudas. Yo creo que si en esos años alguien le hubiera pasado el censo a Leo Heller, le diría, mira, sí, lo que es esto, porque los criterios son estos, ¿no? A lo mejor hubiera sido distinto su apreciación, o a lo mejor la gente que se lo proveyó de buena fe, pero sin el conocimiento suficiente como para decir, bueno, sí, tenemos, este es el tipo de variables con las que México mide las coberturas, tanto en agua potable como en el alcantarillado, como en saneamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Perdón por la interrupción a media sesión, pero es que si les comentara qué pasó, me comprenderían, pero bueno, así pasa, ¿no? Espero que les haya sido interesante. Esta grabación va a estar disponible para ustedes si es que les interesa. Si quieren alguna información adicional respecto a cómo utilizar el censo, cómo sacarle mayor provecho, pues estamos a sus órdenes, con muchísimo gusto, y si podemos, lo podemos platicar y buscar las maneras de que le saquen provecho. Entonces, por mi parte, es todo, y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto procedería a intentar responderla, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Un tema muy importante y bueno, estamos aquí esperando a alguien. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en el chat, Maidalia dice, muchísimas gracias, muy útil para analizar y estimar el crecimiento de los usuarios del servicio y, como bien señala, analizar a nivel micro. Doctora Morel, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, doctor, pues muy ¿cómo estás? interesante la plática, Fernando. Gracias. Y pues aquí pues yo quisiera comentar algo. Muchas veces cuando el servicio, y que de hecho así es en los municipios, está a cargo de los organismos operadores, pues aunque tengamos el tubo, a veces no tenemos el agua. Y pues sabes que en muchos casos pues no, bueno, en la mayoría de los casos no hay un servicio continuo y a veces pues no lo hay. Y pues eso, pues el número, el censo dice un número,
pero la realidad es otra, ¿no? Y bueno, eso en el caso de los millones de habitantes que reportan tener el agua entubada. Y efectivamente hacer la distinción de agua potable a agua entubada, ¿no? Porque finalmente, pues no lo tenemos, ¿no? Claro. Sí, sí, aquí el tema es precisamente el agua entubada. O sea, el agua entubada como tal se refiere a las viviendas que tienen tubos o mangueras dentro de su casa. O sea, es el mecanismo pues, de distribución de agua. No necesariamente el agua entubada proviene como fuente o tiene como fuente el servicio público, ¿no? Entonces, por eso la distinción y en el ejercicio que hice, traté de distinguir aquellas que reportaron que efectivamente tienen agua o tienen tubos en su casa y que también reciben el servicio o el agua de la entidad que les provee el organismo operador, pues, para no dar tanta vuelta, ¿no? O sea, que son mucho menos, estamos hablando de 27 millones que tienen agua dentro de sus viviendas que son servidas por los organismos operadores. Que eso nos deja algo así como 8 millones de personas que no los provee el servicio público. Entonces 8 por 3, 24 por punto 6, ya nos dieron así como unos 12 millones, ¿no? Más o menos de personas que no tienen, ¿cuántos son los 8 millones? Son 3 por 8, 24. 24 millones de personas más menos no reciben el servicio público de agua potable en casa, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que nos permiten saberlo y ahora el censo nos da la posibilidad de ubicarlos físicamente, dónde están, cuántos son, ¿no? Qué tan problemática es, ¿no? O sea, porque a lo mejor hay localidades muy pequeñitas de una o dos viviendas, entonces hace más complejo la provisión del servicio, ¿no? Pero bueno, son parte de la invitación que les hago para que puedan aprovechar el censo y bajen lo más que puedan a nivel de análisis, ¿no? Gracias. Doctora Aguilar, coméntanos, ¿cómo lo ves? Tú que eres un experto economista brutalmente conocedor de esto. Y por esto va a ser nuestro invitado la semana que entra al rato, la maestra Lago les va a comentar el cartel, pero de entrada Ismael nos va a platicar sobre un tema que está súper de boga, que es economía circular, pero aparte es un experto en el uso del censo como herramienta fundamental de análisis. ¿Por qué no nos platicas un poco, Ismael, cómo viste, cómo ves el censo 2020? Hola Fer, hola a todos. Bueno, no tengo muy buena imagen ahora, pero la voy a activar. Pues sí, me parece muy interesante que hayas explorado ahí los datos, a diferencia de los datos del censo económico, que esos sí son tortuosos para obtener porque están a nivel micro, a nivel de organismo operador. Los del censo son un poco más accesibles y tienen algunas posibilidades. Yo creo que tienen muchas posibilidades, por ejemplo, de análisis espacial, porque se pueden combinar con información cartográfica que también está disponible y donde uno puede ver las diferencias, ¿no? Dado que están a nivel localidad, se pueden mapear muy fácil y combinar con otros datos. Y además de eso, me llama la atención porque hay por ahí una posición, digamos, que plantea otro de los temas que seguramente llaman la atención a la mayoría de quienes estamos en este asunto del agua, para uso en las zonas urbanas, para uso doméstico y en las zonas rurales también, obviamente, que es el tema del agua embotellada o el consumo de agua de garrafón. Uno puede correlacionar, por ejemplo, con datos del DENUE, la ubicación de los micronegocios que están dedicados a la venta de agua embotellada y se podría, de hecho yo lo estoy intentando, hacer una correlación entre estas características de acceso a agua entubada, como tú lo viste, con la compra de agua de garrafón. Por ahí hay una postura que pues afirma que se debe a condiciones socioeconómicas. Yo creo que no, es un consumo generalizado, es decir, tengamos o no servicio de agua entubada y sepamos o no sobre la calidad real del agua, seguimos comprando agua entubada, agua embotellada. Entonces, esa es una de las posibilidades que ofrecería ahora el censo de 2020, de tratar de hallar esa asociación estadística de manera rigurosa entre las características de los servicios de agua
entubada con el consumo de agua de garrafón. Pero pueden haber muchos otros tipos de análisis que se pueden hacer que serían muy útiles para, como tú dices, la toma de decisiones, no solamente para el análisis académico. Gracias, Sí, Fernando. sí, sin duda, ¿no? Porque fíjate, ahorita quien quiere poner un negocio de agua, bueno, primero hay que tener que checar la fuente, pero es un tema muy, muy relevante porque esto nos permite hacer un análisis, como tú comentas, esta georreferenciación, este mapeo nos puede dar idea de cómo es que los propios sistemas están diseñados respecto, por ejemplo, a las fuentes, ¿no? Qué tan cara es la gestión del agua en un lugar. En fin, creo que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer. Otra vez, por ejemplo, si se logran esta herramienta que tú has analizado muy bien, el tema de los socioeconómicos y particularmente el tema de organismos operadores, vincularlo ya como está moviéndose la gente, puedes encontrar correlaciones muy interesantes, ¿no? Que pueden ayudar a la toma de decisiones o a la reorientación en materia de servicios públicos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, realmente es una pasión la gente de los números, por eso los economistas me caen bien, porque les encantan los números, ¿no? Está muy bien, pues no sé, alguna pregunta adicional, y si no, pues no sé. ¿Alguien más? Como dicen los gringos, easy peasy, o sea, pastelito, el censo es algo tranquilón. Aquí hay una pregunta en el chat de Elizabeth Navarrete Galindo. Bueno, sí, dice, hola, ¿sabes si en este censo existe el conteo de decesos por el COVID a la fecha de publicación? No, este censo no trata de esto. La información en México tiene muchísimas fuentes, hay muchísimos conteos, encuestas, bueno, muestras, bueno, sí encuestas, hay muchas encuestas. Este censo de población y vivienda no registra la variable de muertes, ¿no? O sea, no. No, o sea, la respuesta es no. Ok, gracias. Y el doctor Waldo hace un comentario, excelente información de cómo está disponible la base de datos de agua potable del censo en el portal del INEGI, por ejemplo, formato, tamaño, etcétera. Bueno, los formatos son los clásicos, ahí CBS, CVS y Excel. Bueno, creo que también hay otros para otro tipo de paquetería estadística, depende de tu máquina y la potencia. Yo lo bajé en formato Excel, pues este es una muestra, y bajé nada más 150,000 registros, que fueron 195,000. Ya mi máquina estaba pujando, pero hay formatos mucho más sencillos y puedes pedir la información ya a nivel de microdato y seguramente Ismael lo tendrá. El doctor Waldo Ojeda es otro de los invitados y va a tocar un súper tema que quizá no va a ser el tema del censo, pero va a ser un tema muy polémico sobre el glifosato. Entonces, él también tiene mucha relación con los temas de información porque es un experto en agricultura y seguramente este tipo de herramientas los utiliza muchísimo. Entonces, no sé, Waldo, ¿quieres comentar algo y presumir que nos vas a platicar dentro de unas semanas sobre el glifosato y todo lo que ha armado y está armando en el país? Sí, ¿cómo no? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí, pues muchas gracias por la invitación, Fernando. Y pues, un tema que yo le hago seguimiento en la parte agrícola, es la parte de glifosato, ¿no? Son dos puntos de vista, encontrados. Por un lado, es como comparar cuál es mejor, Coca-Cola o la Pepsi, y en la parte de glifosato, pues son dos mundos encontrados en el sentido de que, por un lado, pues la agricultura intensiva requiere del glifosato para mantener su productividad y por otro lado, dado esa agresividad de la agricultura, pues también es controlarlos y evitar la parte de contaminación, tanto los acuíferos como la parte ahora con lo del COVID, pues también que queremos alimentos mucho más sanos y para nosotros, ¿no? Entonces hay dos mundos que pues, deben encontrar un equilibrio y se acaba de salir bueno, en diciembre del año pasado, la prohibición un poco paulatina para el 2024. Entonces es interesante como investigadores y el CONACYT tiene todo un programa, le encargaron a CONACYT pues que pudiera responder para
los impactos en la producción no fueran tan fuertes. Entonces, ahí más bien es presentarles las dos posiciones y ver como comunidad científica o académica que estamos, pues cuáles serían las respuestas que tenemos que dar y que cada vez las vemos más cerca. Pues es todo y gracias por invitarme. Saludos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues yo ya no tengo más que agradecerles a todos Gracias. ustedes, ¿no? Y pues yo me despido con eso, con un agradecimiento, invitándolos, ¿no? A nuestro próximo webinario. El doctor Ismael Aguilar nos va a platicar sobre economía circular, pero bueno, los avisos parroquiales son de la maestra Lagos, entonces pues, yo se las dejo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, adelante, maestra, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, maestro Reina. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Tengo aquí un comentario, lo leo rapidísimo, de Catalina Ferrat. Dice, muy interesante, esta información se puede obtener a través de los mapas digitales del INEGI. Felicidades por el tema y al expositor. Carlos Arbizu, gracias, Fernando. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Les comento, el próximo jueves, 6:30 de la tarde, estará el doctor Ismael Aguilar con nosotros, hablando de economía circular, eficiencia o valoración en el uso urbano del agua. Nos quedan 4 acubonarios más, 4 tardes más con ustedes. Cerramos con el doctor Waldo Ojeda, quien nos hablará del uso de glifosato en la producción de alimentos y sus impactos ambientales, entre la polémica de su prohibición y su utilidad. También estará con nosotros el doctor Carlos Díaz, hablando sobre evaluación de alteración hidrológica de las cuencas mexicanas. Y el doctor Eric Vandala, su tema es sobre los microplásticos, impacto en los ecosistemas. Como verán, son temas muy interesantes, muy importantes. Esperamos contar con su presencia y pues una vez más les agradecemos mucho la gentileza de estar con nosotros. Son bienvenidos a ACBO y gracias. Este espacio es para ustedes y por ustedes. Muchas gracias.